te tengo grabado, ¿ah? Te tengo grabado bien. ¡Sí! ¡Está disparando el cuerpo! ¡Te tengo grabado de nuevo! Si bien en la última década se han desarrollado manifestaciones masivas muy intensas, como por ejemplo las protestas estudiantiles del año 2011-2012, las protestas del movimiento social en la región de Aysén en el año 2012, el estallido social del 2019 estuvo muy lejos de encuadrarse en los antiguos paradigmas o formas que habíamos visto de protesta social. El primer desafío tenía que ver con esta complejidad intrínseca a los delitos de violencia institucional. Sabíamos que había muchas personas que en los controles de detención, había muchas detenciones masivas, estaban denunciando ya en esas audiencias. Supimos que estábamos ante un fenómeno muy masivo, que era necesario registrar más allá de nuestros sistemas tradicionales de registro. Viejo, te tengo grabado el de negro, ¿ah? Después no lloramos. Yo también lo tengo grabado a él tirando la granada al cuerpo. Uno hace un análisis crítico y acá entonces entro a la evidencia y prueba de lo que son los carabineros. Hoy ha existido un debate relevante en Chile respecto de cómo actúan, de cómo utilizan las armas menos letales, de cómo perpetran delitos de lesa humanidad, pero yo me quiero referir a otro tema. ¿Qué pasa con la recolección de evidencia? O sea, ellos son además quienes generan evidencia, quienes resguardan las cadenas de custodia y los que aportan los antecedentes. Entonces, por lo menos en los casos que yo represento, vemos graves obstáculos a las investigaciones. La preocupación por generar un registro de denuncias de grave afectación a la integridad personal en el marco de la detención nos permitió mejorar en un sistema de registro al interior de la Defensoría Penal Pública para poder empezar a incorporar este dato que muchas veces se diluye, ¿no?, en la denuncia que se hace verbalmente en esa audiencia. Aquí hay un contexto político, social, ¿ya? En el cual se dan todas estas detenciones y se dictan todas estas presiones preventivas y también, obviamente, en estas últimas semanas, un conjunto de condenas que han salido. Liberar a los presos por luchar. Liberar a los presos. Usted conoce a cada una de las personas, a cada uno de los jóvenes que hoy día están privados de libertad por razones políticas, ¿ya? Sus motivaciones son fundamentalmente de descontento contra el sistema establecido y segundo, por querer transformarse esto en la realidad. Queremos al último chico que está detenido injustamente porque solo han expresado lo que siente este pueblo. La inexistencia de un defensor penal público que asista a la persona imputada en lo que corresponde a su calidad procesal de imputado, detenido, ¿no? Que además, según lo que ha señalado el Subcomité de Prevención de la Tortura, constituye una de las salvaguardas fundamentales para la prevención de la tortura, ¿no? Y esto fue puesto de relieve en la misión de la ACNUD en su informe respecto de la labor que debía hacer la Defensoría Penal Pública y la importancia de que esté en esas primeras horas de la detención. La historia se disgrega en imágenes y no es historia. Pero en el fondo la historia a la larga son imágenes, digamos. Fuera de lo importante es lo escrito también, pero imágenes. Y en este caso, a mi parecer, en aquellos tiempos, yo me sentía un privilegiado, digamos. ¿En qué sentido? Igual con miedo constantemente, yo siempre tuve miedo, digamos, pero me sentía protegido por los manifestantes. En este caso yo estaba al mismo nivel del personaje acá, que yo tenía una cámara en que estaba con un lente normal, que es lo más normal de la visión, y la misma luz es como cenital, una luz preciosa. Una manifestación pública que fue convocada. Entonces llegó mucha gente, no solamente estudiantes o secundarios como era habitual y que vimos en esa semana antes del estallido, sino que también se sumó más jóvenes universitarios y gente adulta. Desde el 2011 que estoy fotografiando protestas y manifestaciones, pero esto tenía otro tenor, otra energía, que en ese instante había como una cosa muy nueva, de un espíritu muy, muy poderoso de cambio.
Para mí el tipo de foto de calle, de reportaje o de prensa es lo que tú sacas, es lo que estás viendo, no hay montaje detrás. Todo lo que yo me propongo a sacar es espontáneo. Es mi tipo de manifestación, por decirlo así, dar a conocer lo que pasa acá en Chile y ojalá se vaya comunicando a otros países. Lo curioso es que a 4 días de la conmemoración a 114 años de la matanza de obreros ferroviarios que ocurrió en Antofagasta, se terció con esta marcha y lo quemaron. Igual es como que quemaron un símbolo de Antofagasta, una parte como identitaria, o sea, no es fuerte. Uno siempre que habla de esta fotografía como que se va también enterando de cosas increíbles, como que gente pensaba que era un hombre, o gente que dijo que podían ser ellas también. Es como todo el mito que rodea también a esta fotografía. Me emociona también ver esta fotografía, cómo ha trascendido en realidad, como una ventana que abre un espacio a hablar de la historia, del momento histórico, de lo que pasó en Puente Alto, que también tiene su identidad propia. Yo veo muchas imágenes de repente en Instagram, Facebook, ¿ya? Y es importante también saber de que igual como en los 80 estaba la CNI o no sé, aparatos de inteligencia, hoy día también ocurre exactamente lo mismo. Y por eso es que es muy importante la ética, en qué momento mostrar la fotografía y para qué, hacerse esa pregunta. Hay muchas cosas que se pueden hacer institucionalmente para que la ciudadanía se incorpore en la conversación. Yo pertenezco a la Comisión de Salud, nosotros estamos organizándonos para poder... Creo que lo más importante para que todo el discurso constitucional funcione es fortalecer la democracia, es fortalecer los procedimientos, porque si no, todo es un show. Yo pensaría, democracia representativa, es decir, si los derechos van a depender del legislador, ¿quién va a ser el legislador? Un procedimiento de toma de decisiones o procedimiento legislativo serio, es decir, que sea una decisión robusta y no lo que sabemos que son los procedimientos legislativos, que es un elemento formal de checklist. Un Estado de derecho sin derechos sociales, con puras libertades, está dejando un tanto de lado lo que en una constitución debe declararse para que en favor del valor de la igualdad y de las igualdades no solo formales que todos conocemos, sino de que las sociedades puedan avanzar hacia una mayor igualdad en las condiciones materiales de existencia de las personas. La gran advertencia que yo haría es que hoy reconocemos que esos caminos son posibles e interesantes, pero seguimos dependiendo de la discrecionalidad final de los organizadores, que es el viejo poder tradicional. Nos encontramos también en el inicio de un proceso constituyente, inédito en la historia de nuestro país, en el que los derechos humanos y principios democráticos cumplen un rol fundamental. Nos interesa abordar los problemas que enfrenta la sociedad y cuáles son sus proyecciones de cambio con respecto a los principios de la verdad, la transparencia, acceso a la información pública, acceso, preservación y valor de los archivos de derechos humanos, la relevancia de las memorias y registros como herramientas de agenciamiento en el proceso de transformación constituyente. Esse sentido original de la justicia transicional
muy dirigido a perseguir que todos los estados reconocieran la Comisión de Violación de los Derechos Humanos, reparar a las víctimas, transformar los aparatos represivos del Estado. Hemos tratado de seguir de forma sistemática el juicio efectivo, la verdad, la justicia y la reparación para las familias. Juzgar y sancionar personas responsables por estos actos de violación a los derechos humanos, a lo largo del tiempo fueron siendo ampliados. Greg nos dice que hasta dónde hemos avanzado en estas 3 décadas, que además, coincidentalmente o no, nos marcan la postdictadura, al menos en Chile. Hemos creado esa matriz de justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición y memoria. Hemos dado cuenta de que justicia transicional es mucho más que solamente justicia penal, sin dejar de serlo, sin dejar de serlo. Por un compromiso de transmitir o de defender o de socializar una experiencia con las nuevas generaciones que se apropian de los instrumentos de justicia de transición. Hoy día estamos en un plano en que hablamos dentro del campo de la justicia transicional, de la justicia transformativa, uno que reconoce las agendas nuevas, una justicia transicional feminista, con una agenda identitaria de género y no el status quo ante, una justicia transicional que abarca desde la comunidad LGBTQI, una justicia transformativa. Y tenemos aliados, tenemos algo de enclaves dentro de las y los estados, precarios, difíciles y pagando costos altos, pero que nos permiten seguir avanzando y tratar de perder esa noción de que el Estado es siempre nuestro enemigo y que solamente entre nosotros podemos crear lo que necesitamos.